¿Qué pasa con los presos políticos? Gracias, Cliff. Mira, bueno, lo primero que hay que decir es que el 3 de enero fue sorpresivo para todos los venezolanos. En lo personal, yo creía que la presencia de los barcos de Estados Unidos en el Mar Caribe era solamente una guerra psicológica para intentar que el gobierno de Nicolás Maduro se dividiera y pudiera permitir una transición a la democracia. Por supuesto, se había anunciado la posibilidad de una acción armada, de un hecho de fuerza, pero creo que había un amplio consenso entre los analistas en que una invasión como la que se hizo en Panamá iba a ser muy complicada para Venezuela y que por tanto iba a tener un alto costo político para Donald Trump y que por tanto era muy poco probable que ocurriera. Finalmente, bueno, pues ocurrió una intervención con un hecho de fuerza, con el bombardeo de por lo menos 7 lugares diferentes de Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, ¿no? Pero bueno, si bien ese fue un primer hecho novedoso, creo que lo más sorprendente de la jornada fue la reacción de las autoridades, la reacción del movimiento bolivariano, porque ellos habían anunciado permanentemente que si había algún tipo de ataque sobre Venezuela, alguna agresión sobre Venezuela, ellos iban a convertir a nuestro país en otro Vietnam, ¿no? Que iban a reaccionar, bueno, con el uso de las Ujú, armas ujú. y lo que nosotros esperábamos o la gran preocupación que teníamos era que precisamente esa violencia se dirigiera hacia las personas que estaban dentro de Venezuela, no que fuera dirigida hacia los soldados de Estados Unidos o hacia las personas que venían de Estados Unidos a detener a Nicolás Maduro, sino que posteriormente fuera dirigida esa violencia contra los opositores o contra las personas no oficialistas dentro de Venezuela. Sin embargo, nada de eso ocurrió, no hubo ningún tipo de reacción, lo cual digamos, fue bastante curioso y todo parece indicar que había una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y por lo menos Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez para que ellos lideraran un gobierno de transición, un gobierno provisional, un gobierno interino, ante la ausencia de Nicolás Maduro, ¿no? Y que en medio de ese acuerdo, pues el tema económico, los acuerdos sobre el petróleo, sobre los recursos energéticos de Venezuela estuviera presente. Entonces, a partir de ese día todo ha sido sorprendente, el giro de tan importante que ha tenido el gobierno bolivariano sobre su relación con Estados Unidos, ¿no? Ahora permanentemente hay reconocimientos mutuos entre Donald Trump y Delcy Rodríguez y el propio director de la CIA, el director del Comando Sur y más recientemente otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han visitado Caracas, se anunció la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, hay un giro en la relación entre el gobierno chavista y los Estados Unidos, en mi opinión hay una confluencia de dos miradas sobre lo que debería ocurrir en Venezuela, ¿no? Estados Unidos ha anunciado un plan, o el secretario Marco Rubio ha anunciado un plan para Venezuela, basado en la estabilización, recuperación y transición para Venezuela. Y el gobierno de Delcy y de Jorge Rodríguez hablan de una manera muy diferente sobre lo que está ocurriendo. Ellos hablan de la paz, de la convivencia y de la reconciliación. Y pareciera que ellos están intentando aprovechar esta relación con Estados Unidos para mejorar la economía en Venezuela y luego de mejorar la economía, intentar recuperar la popularidad o el caudal político que tenían como en los días de Hugo Chávez, ¿no? Intentar ganar una elección mejorando los indicadores económicos. Así que por ahora hay una relación con tensiones, pero una relación que ha fluido entre Estados Unidos y el gobierno bolivariano, y el gran ausente de esa relación es la sociedad venezolana. Y yo creo que en este momento, en mi opinión, la sociedad venezolana tiene que poner en la discusión y movilizarse por una agenda democrática propia, que es lo que los venezolanos quieren, que sea el sentido de la transición, ¿no? Y bueno, poco a poco, luego del 3 de enero,
algunos gremios han comenzado a movilizarse, el movimiento estudiantil, algunos sindicatos, han comenzado a movilizarse recuperando la confianza de su capacidad de movilización en el espacio público, algo que se había perdido. Y yo creo que eso seguramente va a seguir dando paso a que otros gremios del país puedan también comenzar a exigir y poner sobre la mesa sus demandas. Y como tú dices, hasta ahora la gran petición de consenso es la liberación de los presos políticos, ¿no? Fíjate, en este momento que estamos hablando, según la cifra de una organización de derechos humanos que se llama Justicia, Encuentro y Perdón, en este momento todavía tenemos 750 presos políticos en las cárceles venezolanas, 750. Antes del 3 de enero teníamos 1.100, ¿no? Más de 1.100 personas. Sobre esos presos políticos se hizo mucha movilización, se hizo mucha denuncia, intentando que la comunidad internacional y los gobiernos progresistas y los gobiernos de otro signo presionaran para liberar a los presos políticos venezolanos y eso no ocurrió. Y bueno, lamentablemente, pero es una realidad, lamentablemente tuvo que haber ocurrido la detención de Nicolás Maduro y el bombardeo sobre Venezuela para que estas personas pudieran recobrar su libertad, incluyendo Enrique Márquez. Enrique Márquez fue el candidato de la izquierda en las elecciones del 2024, estuvo más de un año detenido y precisamente fue invitado por el gobierno de Estados Unidos al discurso del Estado de la Unión recientemente, ¿no? Entonces, fue muy interesante que el candidato del Partido Comunista de Venezuela haya ido a Estados Unidos como invitado y que luego haya agradecido al gobierno de Donald Trump por lo que ha hecho sobre Venezuela, pero que yo creo que forma parte de las complejidades, de la paradoja de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Porque desde fuera es un grave precedente, es una violación del derecho internacional, pero dentro del país, por primera vez, hay una oportunidad para iniciar un proceso de recuperación de la democracia, una oportunidad que no sabemos a dónde va a llegar o cuál es la dirección que va a tomar, pero es una oportunidad que no existía antes. Entonces, tenemos hoy 759 presos políticos. Recientemente se aprobó una ley de amnistía y esa ley de amnistía ha generado desde el 20 de febrero hasta hoy que estamos conversando 144 liberaciones de personas para un total de 603 personas liberadas desde el 3 de enero de este año, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo una cantidad importante de presos políticos en el país y además esta ley de amnistía tiene diferentes personas que van a ser excluidas y ya se está comenzando a denunciar que algunos jueces han negado por ejemplo, a personas, a presos políticos militares o a otro tipo de perfiles, les están negando ser beneficiarios de la ley de amnistía. Así que seguramente, como ocurren con leyes de amnistía similares en América Latina, promovidas por gobiernos autoritarios, efectivamente se va a lograr la excarcelación o la liberación de un grupo importante de personas, pero otras van a seguir dentro. Y entonces a esto, digamos, hay que ratificar que hasta ahora, salvo la ley de amnistía y la liberación de estos presos, no hay otra señal, no existen más señales sobre la posibilidad de que vayamos a una transición a la democracia, porque continúan estando vigentes las leyes represivas, ¿no? Las leyes que permitieron la persecución y la privación de libertad por razones políticas a muchos venezolanos. En segundo lugar, los funcionarios que estimularon, que promovieron la persecución por razones políticas siguen estando en sus puestos. Un ejemplo emblemático es el ministro de Interior y Justicia, el señor Diosdado Cabello, sigue siendo al día de hoy el ministro, ¿no? El único cambio que hemos tenido es la sustitución del fiscal general Tarek William Saab. Sin embargo, Tarek William Saab ha sido designado como defensor del pueblo provisional y la persona que han puesto de manera interina en el cargo de la fiscalía es una persona que se llama Larry de Boe y que también ha promovido la persecución y la criminalización. Es un negador, es un negacionista de violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, y la tercera condición, entonces tenemos que se mantienen las leyes represivas, se mantienen los funcionarios represores en su puesto, pero la tercera condición es que los cuerpos de seguridad siguen siendo los mismos.
el aparato represivo, ¿verdad? El Servicio Bolivariano de Inteligencia, la División General de Contrainteligencia Militar sigue funcionando de la misma manera, incluyendo estas organizaciones de civiles armados, que en Venezuela se le denominan colectivos, siguen operando. Entonces, la estructura de la represión también continúa, no se ha tocado, y es por eso que los venezolanos siguen siendo muy cautelosos en el ejercicio ahora de sus derechos, porque pueden ser objeto de una represalia. Es cierto que el antiimperialismo era un valor principal de la ideología bolivariana, ¿no? Así lo definió Hugo Chávez y así lo continuó Nicolás Maduro. Entonces, es muy interesante para cualquier observador político ver cómo este valor fundamental está siendo sustituido dentro del movimiento bolivariano y qué tipo de reacciones va a tener, ¿no? Porque es cierto que es un giro de 180 grados, ¿no? Es como que un movimiento agnóstico y ateo de la noche a la mañana diga que cree en Dios, ¿no? Y que Ujú, quiere leer la Biblia y ujú, que ahora reconoce al Papa como su principal líder, ¿no? O como su principal ujú, aliado. Es un cambio muy importante. Y teóricamente deberían haber tensiones a lo interno del movimiento bolivariano. Hasta ahora, lo que uno puede observar es que esas tensiones se están intentando contener mediante un discurso por parte de Delcy Rodríguez sobre que ellos fueron amenazados, que son víctimas, ¿no? Que ella fue una víctima, que el día 3 de enero detuvieron a Nicolás Maduro y supuestamente el gobierno de Donald Trump le dijo, tienes 15 minutos para rendirte, porque si no te vamos a detener, te vamos a atacar, te vamos a llevarte a ti y a otros miembros del gobierno, ¿no? Entonces, esa es la narrativa que Delcy Rodríguez le está vendiendo a esos sectores del chavismo, diciéndole, para poder mantener en vida para poder ujú, mantener en vida a Nicolás Maduro, estamos colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Y también están intentando decir, el gobierno de Estados Unidos ahora nos reconoce, ¿verdad? Nos legitima de una manera como no lo había hecho antes, ni con Nicolás Maduro ni con Hugo Chávez. Quieren conversar con nosotros y tenemos estos acuerdos comerciales que nos van a permitir fortalecer en la revolución bolivariana, ¿no? Es decir, ujú, nos vamos a aprovechar de esa relación con Estados Unidos. Ese es el discurso. También Delcy Rodríguez tiene un discurso diferente para cada auditorio y cuando, bueno, le quiere hablar al gobierno de Estados Unidos, tiene una narrativa muy diferente. Cuando le quiere hablar a la oposición venezolana, tiene un discurso diferente, pero en estos mensajes dirigidos a la base del chavismo para contener esa molestia, ese malestar que existe por todo lo que ha sucedido somos víctimas, ¿no? Si queremos evitar una guerra civil dentro de Venezuela, porque Estados Unidos nos puede volver a atacar, ¿verdad? Y seguramente están utilizando las imágenes de los ataques sobre Irán para confirmar esa narrativa. Fíjense lo que pasó en ujú, Irán. Eso es lo que nosotros estamos intentando evitar acá. Y además permanentemente juegan con que todo el gran objetivo es mantener en vida, supuestamente la vida de Nicolás Maduro estaría corriendo peligro en Estados ujú, Unidos. Entonces, mediante ese acuerdo, ellos permitirían que finalmente eso ocurra. Entonces, uno se pregunta, este discurso, además sumado a que hay que confiar en Delcy Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez tiene un plan. ujú, Nicolás Maduro dejó ese plan por escrito, que Delcy Rodríguez lo está ejecutando. Ese también es otro elemento de ese discurso. Pero uno puede pensar que si va a ser eficaz para mantener durante mucho tiempo silenciado el malestar a lo interno del chavismo, ¿no? Porque las ujú. cosas que están pasando son cosas importantes y por supuesto en algún momento pudieran expresarse públicamente este descontento. Lo curioso en el caso venezolano es que quien pudiera capitalizar ese descontento es una figura muy complicada y muy problemática que sería Diosdado Cabello, ¿no? Diosdado Cabello tiene diálogo permanente con estos grupos radicales y con estos grupos armados que están dentro del gobierno y en
en teoría se dice que él sería el elemento más incontrolable en este momento dentro de la coalición que queda del chavismo en el poder. Entonces, pero bueno, hasta ahora no hay expresiones públicas de de ese descontento. El chavismo se moviliza, tiene como una estrategia doble, ¿no? Por un lado se moviliza para pedir la liberación de Nicolás Maduro y por otro lado recibe protocolarmente a todas las autoridades de Estados Unidos que vienen a Venezuela en el mismo movimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una estrategia que uno se puede preguntar hasta cuándo pudiera ser eficaz, porque es cierto que a nivel internacional hay muchas preguntas por parte de la izquierda revolucionaria que apoyaba a Nicolás Maduro o que apoyaba al chavismo hasta el 2 de enero, hasta el 3 de enero. No creo que ahorita hay mucho malestar en la izquierda internacional y esa narrativa no va a detener las preguntas que se hacen estos izquierdistas internacionales sobre esta relación de tutelaje o de domesticación o de subordinación de Delcy Rodríguez, porque desde fuera es muy claro que hay un acuerdo y que hubo una negociación para entregar a Nicolás Maduro. Es mucho más claro desde afuera que quizás desde adentro por el control de los medios de comunicación que hay dentro de Venezuela. Entonces, sobre la pregunta, ¿pudiera haber represión contra los opositores por parte del gobierno de Delcy Rodríguez? Mira, este es un momento muy curioso. Es muy curioso porque tanto un sector del oficialismo como un sector de la oposición piensan que Donald Trump tiene un plan para Venezuela. Entonces, hay una situación de expectativa y de espera con lo que va a decidir finalmente Donald Trump para nuestro país, ¿no? Entonces, eso ha hecho que dentro de los sectores opositores, hasta ahora no se haya expresado públicamente una agenda, una demanda democrática, ¿no? Porque ¿qué es lo que uno pudiera esperar? Que este sería el momento en que los partidos políticos pidieran elecciones, que los sindicatos pidieran mejores las condiciones de vida de los trabajadores, que los estudiantes pidieran mejores condiciones para estudiar. Pero aunque hay algunas expresiones de movilización, no son todavía lo importantes como para plantear una agenda democrática consensuada por parte de todos los gremios. Y esto tiene que ver con las expectativas que hay sobre el rol de Estados Unidos en este momento del país. Pero bueno, en la medida que pasen los días, también estas expectativas seguramente se van a ir disminuyendo, ¿no? Y ya María Corina Machado y el propio Enrique Márquez anunciaron la posibilidad de un proceso electoral en algún momento futuro para Venezuela. Y seguramente el tema electoral se va a convertir en uno de los temas de debate importantes de los venezolanos en las próximas semanas, ¿no? Entonces, pero Delcy Rodríguez va a estar en la obligación de reprimir o detener de manera selectiva personas en la medida que la movilización se convierta en una amenaza para la estabilidad del gobierno. En este momento no lo es, ¿no? Hasta ahora las concentraciones han sido pequeñas, reducidas. La sociedad está recuperando la confianza en protestar, en movilizarse, en hablar en el espacio público, en asociarse. Ayer hubo una rueda de prensa de un partido político venezolano que se llama Primero Justicia, y la noticia fue que habían vuelto a utilizar su sede, una sede que había estado clausurada desde hace mucho tiempo por el miedo a la represión que existía. Entonces creo que de manera progresiva la sociedad va a recuperar la confianza, va a comenzar a movilizarse y cuando esas movilizaciones sean importantes, tanto por las demandas como por la cantidad de personas que puedan agrupar, seguramente vamos a volver a ver situaciones de represión, porque Delcy Rodríguez necesita la mayor desmovilización de la sociedad venezolana. La paz que entiende el chavismo es la ausencia de movilización y de protesta en la calle, ¿no? Y el chavismo o los Rodríguez necesitan su gran apuesta es llegar hasta el mes de noviembre, de la misma manera como están hoy en día, para ver si los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos les pueden dar un mayor nivel de independencia frente al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque Donald Trump le vaya mal en esas elecciones, tenga una capacidad de actuación más limitada,
por las limitaciones que pueda recibir en el Congreso o los mecanismos de monitoreo político que puedan surgir. Y a partir de ese momento, los Rodríguez poder tener mayor autonomía de acción dentro de Venezuela para poder seguir en el poder, ¿no? Entonces yo creo que el futuro está en disputa en este momento, ¿no? Creo que hay una oportunidad. Creo que los venezolanos, si bien sienten que la dictadura es casi la misma, salvo por la ausencia de Nicolás Maduro, sienten que en este momento pueden decir algunas cosas. La gente puede movilizarse de una manera que no lo podía hacer. Y en la medida en que la sociedad venezolana pueda reorganizarse para promover de nuevo un movimiento democrático, quizás pudiéramos disputar el sentido de la transición, ¿no? Yo soy muy escéptico con mi análisis y yo creo que las prioridades del gobierno de Estados Unidos son las prioridades económicas y si Delcy Rodríguez cumple los acuerdos económicos, creo que el gobierno de Estados Unidos puede esperar mucho más tiempo por los cambios en materia política y en materia de transición a la democracia. Yo creo que el chavismo, el chavismo en este momento no es una víctima ni tampoco es un rehén, es un movimiento que tiene una agenda. Ha llegado a este acuerdo con Estados Unidos para preservar el poder, para mantenerse en el gobierno venezolano y por supuesto está intentando que el cumplimiento de este acuerdo les beneficie políticamente. Pero bueno, el tercer actor, que es la sociedad venezolana, está en este momento en un proceso de reorganización, ¿no? Y por supuesto, si el liderazgo social y político que se encuentra fuera de Venezuela puede retornar al país y puede estimular a la creación de un movimiento democrático que finalmente pida elecciones, porque las elecciones es un momento importante de cualquier proceso de transición. Creo que pudiéramos pensar en que puede haber un futuro democrático para Venezuela, pero hoy, digamos, no es seguro. Eso estaría en disputa. Y por supuesto, la sociedad venezolana y los movimientos sociales tienen un rol que cumplir en este momento para alcanzar una real transición hacia un momento democrático del país. Sí, mira, María Corina Machado es la líder político que tiene mayor popularidad en este momento en Venezuela. Eso, digamos, es indiscutible. Todas las encuestas siguen ratificando que ya tiene más del 60% de aprobación, a pesar de que está fuera, a pesar de que sigue estando censurada en los medios de comunicación públicos y privados. La sociedad venezolana la sigue reconociendo como el líder que tiene mayor capacidad de construir acuerdos y una posibilidad de movilización. Entonces, sin embargo, el liderazgo de María Corina Machado tiene muchos elementos positivos, pero también tiene algunos elementos que son problemáticos. Y uno es que también continúa representando un liderazgo mesiánico, caudillista, aunque liderado por una mujer que exige una fidelidad o una creencia absoluta en su estrategia, en su mirada sobre el país, ¿no? Y yo creo que siempre algunos de nosotros, incluyéndome, le hemos pedido a María Corina Machado que organice un movimiento político democrático con la participación de diferentes sectores, aunque sea liderado por ella, pero que pueda dirigir al conjunto de fuerzas diversas democráticas hacia un camino que es la recuperación del Estado de Derecho y de los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Sin embargo, hasta ahora todo el liderazgo sigue estando en torno a su persona y eso por supuesto es un riesgo que en el futuro podamos repetir algunos de los errores que nos han traído hasta este momento. Sin embargo, también hay que decir que ella viene de una cultura política diferente eh, y eso es algo que, por ejemplo, es una cultura política que es mucho más tecnocrática, que voluntarista, ¿no? Que promueve, digamos, la producción, que tiene una serie de valores liberales diferentes a los valores socialdemócratas o revolucionarios. Y quizás eso pudiera ayudar a transformar la cultura política venezolana que ha dirigido hasta este momento. Sin embargo, por supuesto, es importante el reconocimiento de los nuevos liderazgos
políticos y sociales en el país y que esos liderazgos tengan posibilidad de participar en el sentido de la transición. Entonces yo creo que tenemos en este momento un doble desafío, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas. El primer desafío es salir de esta situación de clandestinidad en la que nos vieron obligados a actuar durante el año 2024 y 2025. Y esa situación de clandestinidad debilitó los vínculos entre nosotros, ¿verdad? Debilitó a las propias organizaciones y necesitamos reorganizar y fortalecer de nuevo nuestras propias asociaciones para tener pues una mejor actuación en el escenario democrático. Pero el segundo desafío que tenemos es crear, discutir, aprobar y promover una agenda democrática, un proyecto de futuro para Venezuela, en donde los venezolanos se puedan reconocer, en donde no solamente sea la reunificación de las familias venezolanas por el regreso de los exiliados, sino que también, por supuesto, sea una democracia con derechos para todas y todos, en donde el tema de la pobreza esté en el centro de la discusión, en el acceso a los derechos, el acceso a la ciudadanía también está en el centro de la discusión y además la relación con la naturaleza, porque somos un país que viene de una cultura petrolera muy profunda, una cultura petrolera que también fue asumida por el gobierno bolivariano y tenemos que empezar a pensar en una economía, la economía venezolana después del petróleo, ¿no? Una economía ecológicamente mucho más sustentable, que no solamente dependa de esta capacidad extractiva de recursos minerales y energéticos del suelo venezolano. Entonces yo creo que las posibilidades son todas, pero por supuesto los desafíos son múltiples. María Corina Machado va a tener un rol en la reconstrucción democrática de Venezuela, bueno, por lo que ella simboliza, pero ojalá, yo espero que los venezolanos podamos aprender las lecciones de los últimos 30 años, ¿verdad? Y revisar críticamente lo que nos sucedió para poder extraer algunas lecciones de las cosas que no se deberían repetir más nunca en el país, ¿no? Entonces, pero bueno, por supuesto es un momento de esperanza. Creo que hay, por primera vez en muchos años, mucho de las migraciones está pensando en la posibilidad de regresar a Venezuela si las condiciones económicas y políticas mejoran. Muchas personas han recuperado su libertad, los presos políticos, que es una buena noticia para ellos y sus familiares. Y por supuesto habrá que continuar presionando para que haya un proceso de consulta y la recuperación de las plena de los derechos de participación de los venezolanos que van de la libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de manifestación pacífica. Así que creo que hay una expectativa en este momento, hay una oportunidad y ojalá que sobre la marcha, como respuesta a esa oportunidad, se constituye un movimiento democrático que pueda finalmente darle un sentido a la transición en nuestro país. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.